La señora Mónica Campos es magíster en Enseñanza de las Ciencias, con mención en Matemática, Universidad Nacional de La Rioja, doctorando de la Universidad Nacional de Luján, licenciada en Educación, profesora de Física, Matemática y Cosmografía, directora de la licenciatura en Matemática, Universidad Siglo XXI, coordinadora de la especialización en Enseñanza de la Matemática en el Instituto de Estudios Pedagógicos, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Señora Mónica, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida. El título de la conferencia es Metamorfosis de las tareas de modelización matemática en la era de la inteligencia artificial. Bueno, ahí tienen el título. Buenos días. Muchísimas gracias a todas las autoridades, a Alicia, a Susana, a Sandra, que me convocaron y que han confiado en mí. Y la verdad que ha sido es una experiencia muy linda porque he visto un montón de caras conocidas, muchas chicas que hemos pasado mucho tiempo y chicos juntos estudiando, y así que bueno, muchísimas gracias. Miro y saludo. Sí, y sufrimos los concursos también. Bueno, así que somos caras vistas. Bueno, miren, primero voy a explicar el título. Y ustedes saben que el título de esta conferencia yo lo puse antes de saber cuál era el lema del Congreso y encontré muchas cosas en común. La palabra metamorfosis para mí es muy significativa. ¿Por qué? Porque la metamorfosis es un cambio que hacen algunos insectos, pero para cambiar de hábitat, ¿no? Porque tienen que cambiar de entorno. Y tratemos de relacionar esto con lo que después yo voy a plantear. ¿Para qué lo hacen? Cambian de entorno para mejorar, para volar, se transforman para ser más. Cuando pienso en modelización matemática, la modelización matemática es una línea de trabajo en la didáctica de la matemática, que es lo que yo soy especialista. Pero para mí la modelización matemática nos da la oportunidad de generar sentido. Cuando yo digo de generar sentido, ¿vieron que muchas veces a ustedes, los chicos, les preguntan ¿y esto para qué sirve? Y cuanto más tecnología tengamos, es como que más nos van a preguntar esto para qué sirve, porque ellos tienen todo al alcance de la mano, ¿no? La modelización matemática nos permite darle sentido a lo que yo voy a presentar a la hora de aprender matemática. Y ese sentido tiene que ver con lo que es un problema. O sea, yo conecto el sentido con lo que nos están diciendo en los diseños curriculares, los que nos dicen en las escuelas. Hay que resolver problemas. Pero el problema está, casualmente, en que no todos pensamos lo mismo respecto de lo que es un problema. Fíjense que hablamos de resolver problemas, pero hay un montón de autores que definen problemas de diferentes maneras. Y la didáctica de la matemática no es matemática. Entonces, yo tengo una línea de trabajo y otro autor tiene otra línea de trabajo, nos podemos sentar a discutir, algunas cosas van a estar en coincidencia, otras que no. Pero lo que importa es el fin último, el propósito, que yo sea coherente con lo que selecciono respecto del propósito. Mabel Rodríguez dice que un problema no es un ejercicio, porque si el estudiante sabe qué tiene que hacer o qué tiene que aplicar, ya deja de ser un problema, pasa a ser un ejercicio. Y también hay otra cosa que es muy importante. Depende del individuo, del destinatario, porque algo que puede ser un problema para uno no lo es para otro. Entonces aparece toda la contextualización de la enseñanza. Y esto está relacionado con lo que decía Pepe, lo de la personalización.
Yo puedo hablar directamente de inteligencia artificial en enseñanza de la matemática. No voy a hablar de inteligencia artificial desde la tecnología, porque yo no soy especialista, soy usuaria. Pero me parece que es re importante pensar primero en consideraciones pedagógicas. Vamos a ver algunas cosas que todos los que están acá son docentes y las saben, pero a mí me pareció importante tomarlas como primero. ¿Por qué? Y porque por ahí vieron, igual que los estudiantes no retienen todo lo que nosotros estamos hablando en la clase, retienen lo que les resulta más significativo. Y en esta situación, yo no quiero que quede como significativa la inteligencia artificial, los modelos matemáticos, despegado de lo que es la labor docente, despegado de lo que es el proyecto curricular, de lo que es la clase. Entonces, por eso empiezo con lo pedagógico. Después voy a contarles un poco la relación entre inteligencia artificial y matemática y dos posibles entradas. Y después, ¿para qué la usaríamos? ¿Cuál sería el propósito? ¿Hay una sola? ¿No hay una sola? ¿De qué me sirve? Y una presentación de lo que es la modelización matemática. Yo he preparado las placas de tal manera que ustedes se las puedan llevar. Así que al último hay un QR, le sacan foto y se las llevan. La profe me sale así. Bueno, ahí inclusive van a tener más información de la que yo les voy a dar de manera verbal. Fíjense, cuando nosotros vamos a organizar una clase tenemos todas estas preguntas que respondernos. Primero, ¿qué? O sea, el qué significa el contenido. ¿Por qué me hace falta saber el contenido? Y porque yo voy a enseñar matemática, pero yo puedo enseñar dentro de la matemática, puedo enseñar geometría, puedo enseñar funciones, puedo enseñar aritmética, puedo enseñar estadística, y el contenido es determinante a la hora de decidir el recurso y la forma de abordarlo. Entonces, primero, el qué. Después, ¿con qué? Les voy a hacer una mesa servida de herramientas tecnológicas. Cuando digo, ¿cuál es el recurso? O sea, estaba hablando con un grupo de profesores ayer que estaban hablando de la incorporación de la realidad virtual. Está muy buena la realidad virtual, pero ¿qué le voy a mostrar al estudiante? Si yo al estudiante con realidad virtual le muestro un mate, lo vacío de sentido, porque el mate lo tiene al lado de la compu. O sea, el decir con qué herramienta, ese recurso, eso que yo elijo, tiene que cargar de sentido, no vaciarlo. Entonces no es una, hay un montón, entonces tengo que ver cuál es la que a mí me va a servir para tal o cual contenido. Pero bueno, eso me obliga a conocer. O sea, que tengo que saber qué tengo disponible. O sea, la tecnología no puede ser como la película en noviembre. Yo digo, siempre pongo ese ejemplo. En muchas escuelas, eso lo he vivido como madre, llega esta época del año y empezamos a mirar películas en la escuela. ¿Para qué? No sé. O sea, miramos películas ¿por qué? Y porque ya estamos todos cansados, porque se hace tarde. Ahí no hay una película, es una tecnología, pero no está en el proyecto curricular seleccionada porque es el mejor de los recursos, ¿no? No hay un propósito. El cómo, la forma en que yo la ingreso al aula. Yo no puedo ingresar al aula un recurso tecnológico como tarea para la casa, ¿no? O sea, tiene que ser responsabilidad del docente, no puede quedar a cargo del alumno o del estudiante. Entonces, el cómo tiene que decir cómo voy a hacer eso, ¿no? ¿Cómo lo integro a la dinámica de mi aula? El para qué, el propósito. ¿Vale la pena usarlo o no? ¿Me sirve más la calculadora que una planilla de Excel? Bueno, voy con la calculadora. ¿Para qué la voy a complicar con la planilla de Excel si tengo la calculadora? ¿Con quiénes? O sea, el estudiante. O sea, necesito saber cuáles son las características del estudiante. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Son todas preguntas muy conocidas por ustedes, pero que me pareció que era muy importante traerlas para que no aparezca esto como un parche.
O sea, salvado todo esto, voy a tomar una decisión. Y la decisión va a pasar por introducir la inteligencia artificial en el aula en la hora de matemática. Ahora, fíjense, la inteligencia artificial es una capacidad que tienen las máquinas para asemejar el pensamiento humano. ¿Está? No tan solo que semejan el pensamiento, ustedes saben que semejan la voz, ¿no? Copian imágenes, hacen todo. ¿Desde cuándo existe? Nosotros estamos como obnubilados con la inteligencia artificial, ¿desde cuándo? A ver, alguien que se acuerde cuándo explotó la bomba. En diciembre del 2023, el Open, el 2 salió en el 19. A nosotros nos llegó más tarde. Lo que pasa es que justo vieron ahí estábamos en pandemia, entonces tardó un poquito más. Pero en realidad los primeros trabajos los hace Alan Turing en 1940, 50, ahí es donde empieza. Yo no voy a hacer esa cronología porque vuelvo a decir, yo no soy del área tecnológica, pero sí a mí esas fechas me dan una idea de que esto no es algo que ha sido madurado rápidamente, ¿no? Ha sido algo que ha ido lento, pero de acá en más es como que apretó el acelerador. ¿Qué tienen en común la inteligencia artificial con la matemática? Tiene dos cosas que para mí están en la esencia del hacer matemática en el aula. La primera, el reconocimiento de patrones. Cuando nosotros hacemos que los estudiantes hagan una tabla y vean que siempre el número queda multiplicado por 2 y vemos que podemos decir que la cantidad de ruedas de la bicicleta respecto de las bicicletas es 2 por n, eso es un reconocimiento de patrones. Y hace clasificaciones y predicciones. Básicamente es eso. Ahora fíjense, ustedes vieron que el correo electrónico les clasifica los correos que son spam de los que no son, por ejemplo. Y esto está en la base de este tipo de algoritmos. Cuando yo pienso en la utilización de la inteligencia artificial en el aula, mínimamente la puedo pensar de 3 formas. Yo puedo enseñar para que construyan inteligencia artificial, que eso sería un trabajo de la gente de la tecnología, de los formadores de ingenieros. ¿Está bien? Eso no es para la gente común. Pero para la gente común, o lo que nosotros tenemos que preparar al ciudadano, hay otras dos posibilidades, que son usar la tecnología, usar la inteligencia artificial con criterio ético, por ejemplo, y a la vez servirme de esa inteligencia para mi tarea diaria. Pero hay una cuestión que es clave. Preparando trabajos prácticos para estudiantes de la universidad con inteligencia artificial, vimos una cosa, ustedes le dan el práctico y le dicen a los chicos que lo resuelven con la inteligencia artificial, copian el texto, lo ponen en la que sea y tienen la respuesta. ¿Y qué hacemos con eso ahora? Que la tecnología les resuelve el trabajo práctico. El que no conoce del tema no va a poder saber si lo que la inteligencia artificial le está devolviendo es verdadero o es falso. Entonces, yo creo que es al revés de lo que nosotros pensábamos, que el conocimiento queda desdibujado, el conocimiento queda potencializado, porque cualquiera puede tener la información, pero el que no tenga el conocimiento no va a poder validar esa información. Y ese es el mensaje a la hora de formación del ciudadano. Fíjense, hay un autor, al final de la presentación están los autores que yo estoy usando, Kramer, que dice, en realidad no es ni tan inteligente ni tan artificial. ¿Por qué creen ustedes que no es ni tan inteligente ni tan artificial? Está creada por el humano, o sea que no es artificial.
una cosa, pero fundamentalmente porque si no tiene la información no la puede crear. El tema es que cada vez más tiene información. Entonces, yo decía, hasta hace 2 años teníamos como una capacidad para generar en nuestros estudiantes que era la capacidad de buscar información. Yo creo que hoy eso está obsoleto, porque la información la busca la inteligencia artificial. Lo que nosotros tenemos que generar es la capacidad de curar esa información y de poder validarla. Cosa que se viene bastante más complejo, ¿no? No es tan fácil. Entonces, ¿para qué puedo usar yo? Yo acá voy a diferenciar entre inteligencia artificial y aplicaciones que usan la inteligencia artificial. En realidad hoy la mayoría de las aplicaciones la usa. Cuando yo digo, ¿qué relación tengo entre inteligencia artificial y matemática? ¿Cómo la puedo usar? Y yo puedo formar un ingeniero que sepa mucho álgebra, análisis matemático, ¿para qué? Para que invente inteligencias artificiales. Eso se hace. En toda la inteligencia artificial, la base es la matemática. Por ejemplo, cuando usamos los vectores, las matrices, para generar algoritmos que reconocen, ¿vieron los famosos píxeles de las imágenes? Bueno, esos son matrices, vectores. Es álgebra aplicada a la generación de imágenes. Pero en la escuela esa no va a ser el fin que vamos a tener. Nosotros tenemos que ver de utilizar las herramientas tecnológicas para generar estas capacidades del futuro, o de hoy, o de ayer, porque es muy probable que las cosas que yo haya buscado para presentarles hoy, ya hoy no estén más o hayan evolucionado. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo conozco todo lo que hay, yo tengo la capacidad o la habilidad desarrollada de poder buscar, seleccionar, investigar, valorar, y por ahí pasa el asunto, no dar la última, como antes que decíamos, este es el concepto. No, el concepto va cambiando todo el tiempo. Entonces, yo puedo utilizar la inteligencia artificial para generar tareas matemáticas. Puedo utilizarla para visualizar conceptos, para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, para generar proyectos colaborativos. Fíjense, la personalización y el proyecto colaborativo es de lo que habló Pepe recién. Para hacer evaluaciones personalizadas y fundamentalmente para el fomento de la autonomía. Esas son las habilidades que yo tengo que desarrollar que pasan por encima de lo que es un concepto particular. Yo en una época revisaba proyectos institucionales, ¿no? En la famosa época del PEI. Mucha gente acá lo vivió. No hay ningún proyecto institucional que no diga que va a tratar de preparar al estudiante para que sea un ciudadano democrático y autónomo. ¿Está bien? Todos dicen eso. Y siempre yo digo, y después enseñamos una sola forma de multiplicar. Y la única que tiene la respuesta es la seño, porque es ahí donde hay que hacerlo como esto. ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde está la personalización? Para todo eso la puedo usar. Ahora, ¿cuál uso para cada cosa? Esto casi es una mesa servida. Si yo quiero generar tareas matemáticas, tengo a mi disposición hoy esas 3 que yo son las que investigué. Seguramente hay más. Después está el tema del idioma, ¿no es cierto? Bueno, Khan Academy, el Chat GPT y el Gemini. Son plataformas, inteligencias artificiales que me permiten generar tareas matemáticas. Eso es como que yo las usaría para mí como profe. Digo, tengo un curso en donde quiero mostrar problemas de modelización matemática para un 6º grado o para un 2º año. Me auxilio de estas herramientas. Ahora, si yo no sé lo que busco, me devuelve lo que quiere. Yo tengo que ser capaz de seleccionar. Entonces tengo que trabajar con este tipo de herramientas en el aula para que los estudiantes vean que existen
y generar la discusión. Inclusive se puede buscar un mismo concepto o un mismo problema o un mismo contenido en distintas y ver cuál es la información que plantea cada una. Y hay una que no la puse porque me olvidé, que se llama perplexity. A ver, pasamos. Para visualizar conceptos matemáticos, acá hay una muy conocida por todos ustedes, que yo la sigo amando. ¿Por qué? Porque está permanentemente en modificación, se está actualizando permanentemente, es libre, es gratuita, es accesible. Además, la ventaja que tiene GeoGebra es que está pensada para enseñar. Nosotros hay un montón de herramientas que son pensadas para resolver. El matemática, por ejemplo, está pensado para que un matemático resuelva. Entonces no tienen un acceso didáctico. En cambio, el GeoGebra está pensado para enseñar. Entonces tiene todo su acceso amigable y didáctico. El otro es el Demos. Ese tiene las mismas características de la calculadora gráfica. Entonces, si yo necesito visualizar conceptos matemáticos, voy a utilizar estas herramientas. Si yo quiero desarrollar habilidades de pensamiento crítico, voy a usar el Wolfram Alpha o voy a usar el solucionador de Microsoft. ¿Por qué? Porque me da distintos caminos. Y esos distintos caminos se pueden conjeturar en el aula. Entonces podemos decidir cuál es el más adecuado en función del problema que estamos resolviendo. Debe haber más seguramente. Si yo quiero fomentar la autonomía, el Prodigy Math y el Copilot nos ayudan a generar actividades individualizadas o por grupos y permiten llevar distintos caminos de solución. Entonces, el estudiante puede elegir hoy un camino y si entra al mismo problema, puede elegir otro camino, porque puede como ir transitando su propia evolución. Si yo quiero pensar en técnicas de cálculo, y estas son las que más quiero yo, todos estos pueden estar en el teléfono, ¿no? Además de poder estar en la compu. El fotomatemática es bastante conocido. Para los que no conocen, ante un ejercicio, los chicos le hacen la foto, aunque esté manuscrito, lo transforma y lo resuelve. Yo cuando lo vi me dio un susto bárbaro, ¿qué quieren que les diga? Porque digo, ¿y ahora qué hacemos? Claro. El Socratic y el CIMAC. El CIMAC es maravilloso en el sentido de que a una página completa que tiene texto y que tiene fórmulas desarrolladas, manuscritas, transforma todo a PDF con ecuaciones y todo, se queda una preciosura. El Symbolat les resuelve tanto cálculos elementales como cálculos complejos. Yo sufrí toda mi vida con las matrices porque no me podía aprender el circuito de resolución del sistema de ecuaciones de 3×3, de 4×4. El Symbolat le ponen los números, aprietan el botón, ¡tuc!, les da la respuesta. Y el Visita Mathit hace todo lo que ustedes quieran, con letra, sin letra, como les guste, o sea, no hay ningún problema. Esto a mí me trae la reflexión, lo digo así en tono de broma, pero la metamorfosis de la enseñanza de la matemática tiene que ser re profunda. ¿Por qué? Porque antes un calculista era valorado. ¿Por qué? Porque la persona que tenía capacidad de cálculo era valorada porque resolvía cosas. La persona que tenía capacidad, yo me acuerdo a mi papá con una máquina de esas que tenían los numeritos solos y la maquinita tenía la capacidad de hacer la caja leyendo la planilla y sin mirar, ¿no? Escribía los números y iba haciendo la suma y yo me asombraba.
Y en ese momento, claro, bueno, él con esa capacidad trabajaba en un banco. ¿Está? No sirve más eso, no sirve más. Entonces, pero sí sirve que ante una respuesta, el estudiante pueda saber si esa respuesta es válida o no en el contexto del problema que esté estudiando. Por ahí pasa el asunto. Entonces, la energía no está puesta en el cálculo, sino está puesta en discernir la respuesta. Bueno, si quieren habilidades de lectura, escritura y pensamiento crítico, todas esas. ¿Por qué digo de lectura y escritura? Porque siempre pensamos que los estudiantes no pueden resolver problemas matemáticos porque tienen dificultades de lectura, de interpretación de textos. A eso se agrega que la matemática, no voy a entrar en eso porque como dijo recién Pepe, eso quiere decir que no lo está comprendiendo. Y cuando digo representaciones hablamos de la gráfica, la verbal escrita y la simbólica, que son todas distintas y tienen sistemas de sintaxis diferentes. Entonces, si esto que decimos siempre, a ver, si está escrito, pero por ahí está escrito en símbolos y la representación escrita simbólica es diferente de la hablada, es diferente del idioma. Entonces es muy complejo. Por eso es importante. Con este tipo de aplicaciones podemos trabajar la interpretación de textos y la representación en símbolos. Bueno, lo de la evaluación personalizada, ese es otro, Edmodo o el Formative. Permiten crear evaluaciones que se van a ir modificando en función de las condiciones que ustedes les ponen. Entonces, modifican las condiciones y la aplicación les modifica la evaluación según la personalización del estudiante que les interese. Y para los proyectos colaborativos, estas dos que son muy conocidas, estas seguramente las han usado ustedes, que es el Teams y el Classroom. Y acá recién vamos a hablar de modelización matemática. Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a plantear un tema y los problemas están referidos a ese tema, ¿sí? Entonces, si estamos enseñando suma, los problemas seguramente van a ser de suma. Si estamos enseñando multiplicación, los problemas van a ir de multiplicación. En realidad, ese no es el trabajo del matemático, ese es el trabajo del que usa la matemática. Si nosotros decimos que tenemos que preparar a los estudiantes para la era tecnológica, en la tecnología, a la gente que se dedica a hacer software, a hacer programas, a hacer inteligencia artificial, le presentan la situación. Y a partir de esa situación, se genera un modelo matemático que después es sistematizado. O sea, es decir, tengo un caso, tengo un problema y voy a generar un modelo matemático que lo resuelva. En esa situación no es un ejercicio. ¿Por qué? Porque no sabe con qué contenido o qué conocimiento matemático va a necesitar. Lo tiene que crear. La modelización matemática para mí es la forma de hacer matemática verdaderamente. Si ustedes me dicen todo el tiempo, y no, por ahí todo el tiempo no. Pero es importante que los chicos tengan la posibilidad de investigar, de poder sintetizar un problema con su lenguaje, para que después ese problema pueda ser trasladado a fórmulas y para que después esas fórmulas puedan ser pensadas como algún modelo matemático conocido. Yo les voy a poner ejemplos. Lo importante del modelo matemático es que permite describir, porque tiene que describir una situación. ¿Está? Supongamos, tenemos este auditorio, no hemos comprado las butacas, tenemos que optimizar el espacio, hay que ver cuántas butacas vamos a comprar y de qué tamaño tienen que ser las butacas para que ingrese la mayor cantidad de gente. Ese problema permite
mostrar cómo la matemática percibe la realidad. Entonces, entro a uno de los grandes, como a las grandes utopías que tiene la enseñanza, que es de generarle sentido al estudiante. O sea, ¿para qué se usa esto? Responder a ese tipo de preguntas. Y siempre parto de algo real, de algo que le corresponde a su medio. También hay que establecer simplificaciones, porque si yo miro acá el auditorio tiene un desnivel y hay escalones. Y si yo planteo este problema en un 5º grado de primaria, y no voy a considerar los escalones. ¿Por qué? Y porque voy a buscar las variables, voy a tratar de ajustar variables para que los estudiantes de ese nivel lo puedan resolver. Ahora, si yo estuviese con estudiantes de arquitectura o estudiantes de ingeniería, les digo que vengan, que filmen, que saquen las fotos, que maximicen, y ahí van a usar funciones, máximos, mínimos, la parte de las proyecciones, o sea, todo lo que ellos pueden. Pero el mismo problema puede ser trabajado con estudiantes de nivel primario también. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuál es el propósito y cómo está producido para alguien. Y ahí viene la personalización. ¿Cuáles son las partes del modelo, las partes del proceso de modelización matemática? Hay un primer momento en donde el estudiante tiene que interpretar la realidad. Interpretar la realidad implica también buscar información, que es ahí donde yo me voy a utilizar la inteligencia artificial. Antes también lo podíamos hacer sin la herramienta, pero tenía la posibilidad de que me llevara muchísimo más tiempo y que se fuera más complejo. Lo que hace la inteligencia artificial es acortarme el tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Primero tiene que interpretar la realidad, después lo tiene que simplificar. Al simplificarlo, quiere decir qué cosas va a estudiar y qué no. Y ustedes dicen, entonces no es un problema real. No, es real, todos los problemas se trabajan de esa forma. Primero se simplifican y después se van agregando variables. Y ese es el rol que tiene la matemática aplicada, la matemática usada para resolver problemas, que es diferente de lo que se usa para inventar teoremas, por ejemplo. En un tercer paso es generar un modelo matemático. Cuando ustedes hablan, cuando yo les digo modelo matemático, capaz que se están imaginando algo re complejo. Una suma es un modelo matemático. La suma son modelos matemáticos que resuelven problemas. Una vez que yo tengo identificado el modelo matemático, tengo que hacer la abstracción. ¿Por qué? Porque la abstracción me va a permitir la generalización. Y después podría tener una etapa más, que es generar un programa. Antes, la posibilidad de generar un programa había que saber programar. Ahora, cuando uno le pone las variables a la inteligencia artificial, le dicen qué lenguaje lo quiere, le genera el programa. Bueno, si estoy en la escuela primaria no haré eso, pero si estoy en la escuela secundaria lo puedo hacer perfectamente. La idea no es que lo sepa programar, la idea es que vea cómo desde un problema real se genera un modelo matemático, ese modelo matemático se puede trasladar a un programa de computación y eso una generalización para hacer a gran escala. Pero fundamentalmente la quinta etapa, que es ahí donde hay que trabajar mucho, que es en la validación. La validación me va a ayudar a la conjetura, me va a ayudar a la reflexión. ¿Esto que generé verdaderamente sirve o no? Estoy todo el tiempo con estudiantes de secundario en donde sacan respuestas y no saben si esa respuesta es válida o no. Resuelven la ecuación de segundo grado correctamente. Están buscando la altura a la que llega una pelota después que es lanzada desde el suelo y les da menos 5.850 y siguen de largo. Ahora, si ustedes dicen, ¿aplicaron bien la fórmula? Y sí, se aplicó bien la fórmula, pero el resultado que obtuvo no tiene sentido. Y como siempre vamos sobre el resultado, sobre la cuenta,
y no a la validación y a la conjetura, se da por válido. O sea, con el agravante de que encuentro problemas que están pensados por los profesores así. O sea, estamos buscando una altura y da un número negativo, y cuando uno se fija todas las cuentas, el chico las cuentas las hizo bien, sino que el problema está mal planteado, va a dar un número negativo sí o sí. Y nunca se valida. Profesora, sí, le quedan unos minutitos. Ay, vamos rápido entonces. Bueno. Poquitos. Poquitos. ¿Tan rápido? Bueno, fíjense, yo puse ahí ejemplos de problemas de modelización. Por ejemplo, la propagación de una gripe, la organización de un estacionamiento, la eliminación de restos de medicamentos, y déjeme decir la parte más importante. Yo planteé ese problema, la organización de un depósito como lo de las ventas estas que nos llegan por correo. Ese es un problema que puede ser trabajado durante toda la primaria y la secundaria. Cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial qué variables tengo que tener en cuenta, me larga todo eso: capacidad de almacenamiento, tipos de producto, inventarios, salidas. Y es ahí donde yo puedo seleccionar. O sea, voy a trabajar solamente con el ingreso y el egreso de mercadería. Y controlar el stock. Y para controlar el stock hay que hacer un conteo de mercadería. Y si ustedes le piden el modelo matemático, eso cuando ustedes saquen las placas lo van a tener cerca y lo van a poder ver. Sale el modelo matemático, y en realidad el modelo matemático es una suma y una multiplicación. Pero en realidad esa suma y esa multiplicación, la combinación de operaciones, tiene sentido en el contexto de un problema bastante real, porque esto de los mercados está muy, muy en boga. Y si quiero seguir, bueno, se va a una sumatoria, a un contenido matemático mucho más amplio. Y el otro que les había pensado es la instalación de paneles solares. Bueno, cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial qué tengo que tener en cuenta, me da cantidad de variables. Pero yo selecciono las variables que me parecen lógicas en función del nivel que voy a trabajar, las selecciono con los chicos y comienzo a trabajar con eso. Yo pensé solamente en la organización del espacio, cómo contar los paneles solares y relacionarlos con la superficie donde lo tengo que poner. Pero ¿por qué son problemas? Porque no parten de que los estudiantes saben qué contenido matemático tienen que hacer. Lo pueden pensar. Y a la vez, cada uno de los grupos puede utilizar contenidos matemáticos distintos en función de las preguntas que le haga la inteligencia artificial, y le va a contestar variables diferentes. El tema es que cuando hacemos la validación tenemos que ver si los costos son reales, y ahora tenemos a mano conseguir los costos, hacer todos los cálculos de manera intraescolar, digamos, no necesitamos por fuera. Entonces la última etapa es la validación, que implica cotejar los datos que obtuvimos, los resultados que obtuvimos, con los que son en realidad. Allí tienen la bibliografía y tienen, el negrito es el link de todas las placas, y el rosa el del Instagram. Si les interesa, me siguen. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Lamento que se haya tenido que apurar. Mónica, déjelo allá. Le invitamos a Alicia Laterza para que le entregue un recordatorio de este momento. Muchas gracias por su participación.